Martes 19 de noviembre, ayer fue el día de la chinita. Los maracuchos estaban celebrando esa famosa gaita que uno se aprendió de niño y ya uno se sabe la fecha, pero es por la gaita también. No solo por temas religiosos, sino que los maracuchos le hicieron famosa y ya uno sabe que el 18 de noviembre es el día de la chinita. Para todos los creyentes de la fe católica, un saludo para todos y para todas. Estamos, como siempre, todos los martes en su programa Política y Gestión con Daniel Mata, este humilde servidor, quien actualmente me desempeño como secretario general de gobierno del Estado de La Guaira, por supuesto acompañando a nuestro hermano gobernador José Alejandro Terán en sus funciones, aquí como gobernador del Estado. Y bueno, por supuesto, este programa en su emisora auténtica 100.7, la FM, sale al aire gracias a Ricardo Anselmi, quien está en la presidencia de esta emisora, Pilar Plasencia en la vicepresidencia, en la producción Juan Bello, en la dirección general Danner Clay Vivas y los operadores. Aquí está el chino, el que está aquí conmigo ahorita es mi pana, el chino. Y tenemos acá también en las redes sociales, en Instagram y TikTok, tenemos @auténticafm para que nos sigan. Y por supuesto en YouTube estamos en @auténtica 100.7 la FM. Y por supuesto, como todos los martes, nosotros salimos a través de mis redes sociales, a piso Daniel Mata para TikTok y para Instagram. Y saludo a todas las personas que se conectan también por el canal de YouTube, por el podcast, que está muy bueno. Vean ese podcast en el canal que estamos guindando todos los días o toda la semana. Cuando nosotros tenemos programas, se guinda ahí el resumen y la gente lo puede ver. Hay que decirle a toda nuestra gente que este programa en particular sale gracias también a Arlen Mata, quien está en la producción ejecutiva del programa, en la producción general Ángela Yarce, en la producción de campo, mi pana el chibúo, Ricardo Pérez, en la cámara, edición y montaje, Eduardo Barrio, la asistencia técnica Mauricio González y en la asistencia de producción Astrid Sanabria. Qué gentío, para que ustedes vean, pase un programita, qué gentío para trabajar con uno, ¿ves? Y tenemos aquí en el estudio hoy a Melisenda Reyes, Arlen Mata y a Ángela. Vamos a estar conversando de algo bien, pero bien importante, que fue el congreso que acaba de realizarse desde el día 14 hasta el día 17, que concentró una inmensa cantidad de gente aquí en la ciudad de Caracas, gente que venía de todo el país. La Guaira tuvo una representación en ese importante congreso y me gustaría que fueran ustedes mismos que nos contaran qué fuimos a hacer ese congreso. Pero antes yo quisiera dar un preámbulo, como siempre, ¿no? Como siempre. Primero, desmontando las matrices. Se nos habla de dictadura, pero qué casualidad que quienes han tratado de imponer la matriz de dictadura, porque eso no es lo que siente la gente en la calle, que va ahorita en el autobús. Saludos para la gente que está en la camionetica y la gente que está en las redes sociales. La gente no siente que hay ninguna dictadura en la calle. La gente se expresa libremente, milita en cualquier partido. La gente estudia en educación pública, estudia en educación privada. Quienes tienen para pagar una clínica van y la pagan. Quienes no van a un hospital público. Es decir, hay un modelo de economía mixta. Están los consejos comunales, quienes también reciben transferencias y ejecutan las obras. Las obras también se ejecutan por la alcaldía, se ejecutan por la gobernación. Existen cooperativas. Es decir, hay todas las formas asociativas posibles en nuestro país. Y hay todas las libertades garantizadas, incluso mucho más libertades que cuando yo estaba chamo, Melisenda, muchísimas más libertades. Y resulta que quienes gobernaron el país durante 200 años, quienes traicionaron a nuestro libertador Simón Bolívar, esa oligarquía rancia de la derecha, mira, se está quedando sin pila este teléfono, se apagó TikTok, quienes forman parte de esa derecha rancia, de la ultraderecha, han tratado de meterle en la cabeza a la gente que aquí hay una dictadura. Que en nuestra patria, en la patria de Bolívar, hay una dictadura. Cosa totalmente falsa. Pero además de ello, se empiezan a desmontar cosas de manera paulatina. Dictadura, pero ellos, cuando le ha tocado un poquitico de poder que han tratado de conquistar por la violencia, entonces lo primero que hacen es llegar y quitar todos los poderes, como lo hicieron en el año 2002, que quitaron todos los poderes de nuestro país, quitaron el cuadro de Bolívar del Palacio de Miraflores y de la misma forma han tratado de hacer cualquier vericueto administrativo, cualquier vericueto político para tratar de sacar un gobierno legítimo, y eso hay que decirlo. Y nos llaman a nosotros de dictadores.
hay que tener de verdad 5 dedos de frente para darse cuenta de lo que está sucediendo aquí. En el 2018, si mal no recuerdo, juramentan en este país a un señor en una plaza pública, señor que no fue a ninguna elección, no hay actas por ningún lado, pero la ultraderecha lo metió en una plaza y lo juramenta como presidente de la República, ¿verdad? Y le dan el dinero de los venezolanos, le dan Citgo, mira qué malandraje, ¡ey, alerta! Le dan Citgo, le dan monómero, dejan presa la reserva que son de todos los venezolanos, que son de sus hijos. Mira, aquí me está siguiendo, mi hermano Julio viene, que es del Liceo Colegio Atanasio Girardot, donde estudiamos y tal, le mata Julio. Pero entonces le dicen a la gente dictadura, y ellos, por su malandraje, tienen el oro retenido. Ese oro, Julio, es tuyo, ese oro es mío, ese oro es de Melisenda, es del pueblo, ¿vale? Son unos malandros, ¿vale? Son unos malandros, esa es la verdad. No quiero decir con esto que es toda la derecha, ni quiero decir con esto que es toda la oposición venezolana. Es un pequeño grupo de sinvergüenzas que gobernaron el país 200 años y quieren decir que los dictadores somos nosotros. Y ellos en 40 años hicieron como 3 elecciones y nosotros en 25 años llevamos más de 30. ¿Cómo podemos entender eso? Y además, ahorita el presidente de la República Constitucional reelecto, quien llevó sus actas al TSJ, no las actas que aparecieron en España, yo creo que era más fácil montarlas en un camión y llevarlas al TSJ cuando tenían la oportunidad que agarrar y a inventar que llegaron a España. España no está como más lejos, ¿vale? España está bien lejos. ¿Cómo aparecen las actas en España y no pudieron cruzar para allá para el TSJ que estaba más cerca? Mira, ¿sabes por qué es eso? Porque es una sinvergüenzura. Es una sinvergüenzura y este pueblo tiene que despertar, sobre todo el pueblo opositor tiene que despertar y ver la realidad del malandraje que quieren imponernos en Venezuela. Pero bueno, ahorita más bien el presidente constitucional reelecto nos ha llamado a una gran consulta popular y ha llamado a que todo el pueblo participe. Quiero decirle a ustedes, a la gente que está conectada, ustedes pueden participar. Los comerciantes, los empresarios, los estudiantes, las comerciantes, las empresarias, los médicos, las maestras, todo el mundo puede participar en este gran congreso del bloque histórico. ¿Saben qué? Que para uno poder desarrollar un país, tiene que haber un proyecto de país. No se puede estar saltando entre un gobierno y otro, entre un partido y otro a cada rato, nada más haciéndole juego a que sea el juego de la democracia. Yo creo que esos debates quedaron en la sociedad venezolana. Y más allá si se salda de un gobierno a otro porque alguno tiene la mayoría, eso está muy bien. Pero el proyecto de país tiene que ser uno. Y debe haber consenso nacional para poder construir un proyecto de país a 50 años, a 100 años. Miren, señores, los gringos, ellos tienen prácticamente 2 partidos en una elección de segundo grado donde el pueblo no elige, donde eligen los consejos, los consejos electorales, ¿qué se llaman? Los colegios electorales. Es decir, como si aquí eligieran las VC, pues, al presidente. Tú votas por la VC y la VC elige al presidente. Así se manejan los gringos. Aquí la votación es directa. Tú votas por el presidente directo. Aquí nadie decide por ti. O sea, aquí hay más democracia. Pero lo más apretado de eso, Arlene, Melisenda y Ángela, es que nosotros en Venezuela tenemos que copiar algunas cosas de esos modelos. Los gringos se pusieron de acuerdo hace mucho tiempo y ellos tienen un consenso de país y han venido desarrollando un país a 200 años. Los chinos se pusieron de acuerdo con otro modelo, es su modelo, pudiésemos contrastarlo, que es mejor o que es peor. Cada quien tendrá virtudes y debilidades, pero es un modelo, ojo, y les está funcionando. Un modelo de economía mixta. Ahí veíamos a Nicolásito en estos días hablando de que fue a visitar aquellas empresas de propiedad social y propiedad colectiva que tiene China. Pero así como tiene empresas de propiedad colectiva como las tiene Venezuela ahorita, tiene también empresas privadas y empresas mixtas con el Estado. Los gringos son puras empresas privadas y grandes capitales. Su modelo hegemónico. Los venezolanos tenemos que construir nuestro modelo también. Pero hay que construir un modelo
que sea un modelo a 200 años y que no importa ni el signo ni el color, no importa el método, lo importante es que tú construyas un modelo a largo plazo. Ahora, ese modelo a largo plazo debe pasar, Melisenda, por un debate profundo de todas las mayorías de este país. Y de eso se trata ahorita esta parte del programa. Y lo que está haciendo el presidente Nicolás Maduro. Vaya qué ejemplo de democracia. El presidente está llamando a todos los sectores a participar para hacer su plan de gobierno, con miras al año 2025, 2031. Y el presidente quiere que tú participes y que tú des tu punto de vista. Está mandando a recoger todas las propuestas. Y en ese sentido, ha convocado también, aparte de a toda la sociedad venezolana, a todo el pueblo, está convocando a las 5 generaciones que han participado en este gran proceso histórico, del bloque histórico venezolano, de este salto cuantitativo y cualitativo de nuestra democracia, donde se está aspirando a la transformación definitiva de nuestro país, y llamó a las 5 generaciones. Esas 5 generaciones son la generación precursora, la generación fundadora. Las precursoras son los más viejitos, los mayores de 75. Los de mayor experiencia. Los de mayor experiencia, aquellos quienes hicieron posible que llegáramos aquí, que ya venían luchando por un modelo distinto de sociedad, y desde antes de que se opusiera al modelo hegemónico mundial, a ese modelo hegemónico que la gente dice, bueno, pero es que a los gringos les va bien. Sí, les va bien en muchos sentidos, a ellos, no a nosotros, porque nos roban, te roban, y bombardean países para quedarse con sus reales. Por eso es que les va bien, porque son imperialistas y porque bombardean y están matando niños en todos lados. Nosotros no aspiramos eso, aspiramos a un mundo distinto, Esa calidad de vida que ellos tienen es construida sobre la base de la sangre de muchos pueblos oprimidos del mundo. Por eso es que nunca vamos a estar de acuerdo. Y bueno, está esa generación que viene luchando contra ese modelo hegemónico, que es la generación precursora. Está la generación fundadora, que pertenece a Melisenda Reyes, que es la que acompañó al comandante y es la que acompañó en buena medida al comandante Chávez y ha servido de guía y han ocupado buenas partes de los cargos públicos en toda la primera etapa de la revolución y nos siguen acompañando. Y es una generación que entonces le ha tocado formar a la generación de oro. Porque yo recuerdo que cuando yo tenía 20 años, mira lo que es un proyecto de país. Tú, escúchame, esto es un proyecto de país. Entonces, Melisenda, Alexis Rumbo, a Horacio Pinto, una cantidad de compañeros, les ha tocado formar de la generación fundadora a la generación de oro que somos nosotros. Mira, Julio, tú que estás ahí conectado, Katica, son generación de oro. Carmen, son generación de oro. Son generación que están en los 44 años en este momento. Está una generación más joven, a la que pertenece Ángela, que es de qué edad, Ángela, ¿tú tienes 20 qué? 23. Y comprende desde los 19 hasta los 30 años. Hasta los 30 años. Hay por ahí algunos de la generación de oro que les gusta la generación joven. Y tenemos la generación joven y también tenemos la generación genial. La generación genial. La generación genial, ¿quiénes son? Son los chamitos de 10 años, 11 años hasta los 18. 18 años. Entonces, ahí tenemos las 5 generaciones. Pero también el presidente llamó a las 7 fuerzas. Así es. ¿Cuáles son las 7 fuerzas? Las grandes misiones, el los partido, partidos, el gran polo patriótico, los CLAP, las misiones, la milicia. Es decir, son los movimientos sociales, los sujetos sociales, los que se organizan en torno a algo. Están los empresarios, ¿no? También. Sí, son los emprendedores. Los emprendedores. Pero también tenemos, él llamó las 5 generaciones, ¿verdad? Y más las 7 fuerzas. Él dice que eso es igual en una fórmula magistral a las 7 transformaciones. El presidente ha llamado a que hagamos una transformación total de este país, que se termine de enrumbar hacia un modelo distinto. Ahora, para enrumbarse ese modelo, tenemos que construir mayorías
en cuanto al criterio, porque definitivamente sabemos que el chavismo es mayoría, pero tenemos que construir mayorías de consenso de país, de consenso. En lo organizativo somos mayoría, pero de consenso tenemos todavía mucha tarea por hacer. Y en el consenso debemos dialogar con todos los sectores y poner en blanco y negro todas las propuestas para que eso se convierta en un plan de gobierno. Es decir, esta es la verdadera democracia. Es para gobernar obedeciendo, no es para gobernar como lo hace la ultraderecha, que es a puerta cerrada, que llaman a 4 científicos de una universidad y 4 políticos, hacen un plan encerradito ellos que le convenga a la clase dominante, no te conviene a ti, definitivamente no es a ti, le conviene a los 4 ricos de cualquier país del mundo, que no somos nosotros, somos clase trabajadora, somos clase comerciante, somos clase emprendedora. Por más que podamos tener una ferretería, una carnicería, un emprendimiento cualquiera, podamos tener 10 negocios, 10 empresas, pero no somos de la oligarquía, no te confundas. Ni los van a aceptar así. Ni los van a aceptar. Hay un grupito muy pequeño de sangre azul que se creen y que realmente gobiernan los países. Aquí lo gobernaron 200 años. Nosotros, la gran mayoría, el 90% no entra en ese círculo social. No entra, no crea que tú tienes posibilidad de entrar por más que vote en contra del chavismo. Tú no cabes ahí, compadre. No cabes, no te van a invitar. Y los utilizan. Y te utilizan. Exacto. Porque los intereses son los de una élite muy chiquita, minoritaria, absolutamente minoritaria, con intereses oscuros, que no son los intereses de la gran mayoría. Para sus familias, para sus empresas. Por ejemplo, María Corina Machado. Por ejemplo, María Corina Machado. Ella es parte de esa élite de toda una vida. Que cuando nos quieren hablar a nosotros de enchufados, es una verdadera enchufada. Que ha tenido toda su familia, todos los últimos 2 siglos, gobernando el país y sacándole el jugo a todo con los intereses más oscuros. Esa es la verdad de nuestro país. Pero si no conocemos historia, no sabemos que la familia Machado, que inclusive fueron unas de las familias que sacó el Libertador de este país, tendríamos que revisarlo. O que ya quisieron entregarle el Esequibo a Inglaterra, para que te des cuenta, tú no eres parte de la familia Machado. De la Machado Zuluaga no te pareces a ellos. Son demasiado ricos y son gente que cuando gobiernan, gobiernan para ellos, no para ti, no para ti. No se te olvide, clase media, que cuando llegó Chávez te querían quitar el apartamento con las cuotas balón. Y era la oligarquía esa, rancia, que en los años 90 estaba gobernando, o que tenía las tasas de intereses en más del 50%, y la gente no tenía cómo pagar ni siquiera la tasa de interés de una tarjeta de crédito. Y tampoco se me olvida que esa oligarquía es la que nos aplicó a nosotros, Arlene, a punta de latigazo. Nos aplicaron la ley de vagos y maleantes, la recluta obligatoria. Eso no se nos olvida. Entonces, no son los intereses. Y fueron ellos precisamente, perdón, hablen, Daniel, que obligaron a la gente a meterse en los barrios, a poblar los barrios. A poblar en los la barrios. parte de abajo, en la ciudad, eso, no era para la gente humilde. Urbana. Y nosotros debemos tener claro que Nicolás Maduro ahora llamó a hacer un consenso de país. Ahora sí, creo que es una introducción bastante larga, pero sí, creo que era necesaria. Por supuesto. Porque hay que contextualizar y nosotros debemos tener claridad en que la única manera de desarrollar un país, primero, es con mucha democracia, pero real, mucha participación de todos los sectores, consenso en un modelo de patria a 200 años, ¿verdad? Que incluya a todos los sectores, todos los géneros, todas las razas, a todo el mundo en un plan de gobierno. Eso fue lo que hizo Nicolás Maduro. Cuéntame, Melisenda, ¿cómo le fue en el Congreso? ¿Qué fue lo que hicieron allá? Bueno, excelente, excelente. Hubo representación de todos los estados del país. No te agradecí por la invitación al programa, debí empezar por allí. Pero la pregunta como que lo enfoca uno, contesta por allí. Bueno, fíjate, hubo representación de todos los estados del país. Nos quedamos ahí con la boca abierta porque decíamos, ¿dónde van a meter tanta gente? Y fue posible la cantidad de personas que asistieron y para la cantidad de mesas que estaban previstas a realizar. Hubo gente hasta del Amazonas, hubo gente hasta del Esequibo, una representación del Esequibo. Uno de los alcaldes de allá estuvo allí con nosotros, por lo menos en la mesa 4 hubo representación. Y bueno, fue intenso, cada una de las mesas representa una transformación distinta. A mí me tocó participar en la mesa 4, en lo social, y ahí hubo debate.
Hubo debate el primer día, que fue el día viernes, que fue la mesa de trabajo, porque el primero fue el día jueves y fue la plenaria, para que nos pusiéramos en contexto de para qué estábamos allí. El día viernes fue intenso, hubo 109 participaciones en esa mesa, la mesa número 4, donde yo estuve, y cada una mejor que la otra, y cada una habría un debate, pero obligatoriamente había un tiempo determinado para la participación, porque si no hubiese sido imposible. El presidente quería sacar de ahí una agenda concreta de acción, es decir, el ACA, es decir, el plan concreto de gobierno, lo que tenemos que hacer. Algunas propuestas que tú te acuerdes que salieron de esa mesa. Claro, por supuesto. Recuerdo, no voy a hablar de las mías, hablo después, pero hubo una participación, Alejandrina Reyes, recuerdo que ella fue rectora de la Universidad Simón Rodríguez, y ella hablaba allí, qué bueno que estaba allí en esa mesa Héctor Rodríguez, que es ministro de Educación, y ella hablaba de la transformación, pero con una ley de universidad y una ley de educación que no estaba a la par, iba a ser imposible. Allí estaba una propuesta concreta. Mira, hay que revisar la ley de educación, la ley de universidades del año 1970. Y bueno, Héctor Rodríguez no dejaba de anotar. Y esa fue una propuesta que, bueno, que dio en el clavo. Yo creo que estando en Revolución nos hemos quedado un poquito allí, pero yo creo que llegó el momento. Llegó el momento de la transformación. De transformar lo que tiene que ser transformado. De lo que tiene que ser transformado. Nosotros tenemos una constitución hermosa, participativa, protagónica, Arlene, pero esa constitución no se ha cumplido al 100%. Y para eso el presidente llamó también a las 7 transformaciones, porque hay que transformar el Estado para poder terminar de cumplir con esa constitución y terminar de construir el modelo de sociedad que se anhela en esa constitución. ¿Tú en qué mesa participaste, Arlene? Fíjate, yo estuve en la mesa número 6 y de la transformación ecológica y de ciencia y tecnología, porque hubo un cambio allí hasta hace 3 semanas, porque el Congreso no empezó ahorita, eso es importante decirlo, el Congreso tiene 3 meses desarrollándose. Hubo una primera etapa comunitaria, una segunda etapa estadal y ahora esta etapa nacional. Sí, entiendo que fueron más de 101,000 asambleas realizadas en todo el país. Y además salieron de todo el país más de 500,000 propuestas y se construyeron las ACAs comunales, o sea, las agendas concretas de acción de las comunidades y también de los estados. Ahora venía la fase de la construcción de la agenda concreta de acción nacional. En la mesa número 6, como decía antes, estaba lo territorial, es decir, lo relacionado a la infraestructura y a los servicios públicos, pero en la última etapa, debido a las propuestas que venían de abajo de los estados, eso se cambió y se convirtió en una sola agenda de transformación, que es la número 2. La que estaba en la 2, que tenía que ver con la independencia nacional, la pasaron a la 3, que es la agenda de seguridad ciudadana, todo lo metieron juntos, y se quedó lo de la tecnología, la ciencia de la tecnología y la ecosustentabilidad en la mesa 6. Ahora, para poner en contexto algunas cosas, ¿no? ¿Por qué el presidente llama a un congreso y le pone congreso del bloque histórico? ¿Por qué no le pone congreso? Porque no es un congreso de un partido o de los partidos de la revolución, o sea, del polo, o porque no es un congreso de las fuerzas de las bolivarianas, ¿no? No. El presidente le pone un nombre, Daniel, porque el congreso de una manera u otra está fundamentada en un enfoque teórico, político, de un famoso teórico italiano llamado Gramsci. De hecho, el presidente decía el día del cierre de esta etapa del Congreso que Gramsci se puso de moda, está caminando como un panita más por las calles de Caracas, decía, haciendo metáfora. Salió de las cárceles, de las mazmorras, decía él, de las cárceles italianas donde estuvo preso de conciencia durante más de 11 años por el fascismo y donde escribió sus cuadernos de la cárcel. Y ahora está aquí en las calles de Caracas caminando como un panita más entre estos espacios del Congreso. ¿A qué se refería? ¿A quién se estaba refiriendo el presidente? Se estaba refiriendo a un famoso líder revolucionario italiano que era la cabeza, el líder del Partido Comunista Italiano en los años 20 y que cayó preso precisamente en la época de la emergencia del fascismo en Europa. Mussolini, quien además después financia a Hitler y después se monta Hitler y después el fascismo provoca la Segunda Guerra Mundial. Y Gramsci, de una manera u otra, estando en la cárcel, comienza a reflexionar sobre los errores de la izquierda, que se dividía, y que además creía que solamente la clase obrera iba a hacer la revolución. Gramsci no es que corrige a Marx, sino que actualiza a Marx en su momento y dice, sí, el partido es importante, sí, pero solo el partido no va a hacer la revolución. Sí, la clase obrera debe ser vanguardia para construir una nueva economía
y hacer una nueva sociedad, pero no solo la clase obrera va a poder hacer la revolución, y mucho menos ahora que estamos amenazados por el fascismo que se hace hegemónico. Entonces él lanza una teoría, que es la teoría de que van dos bandas. La hegemonía cultural, que tiene que ver con lo que tú estabas diciendo. Tu contexto es perfecto para este debate, porque la construcción de consenso es a lo que se refiere Gramsci en relación a la hegemonía cultural, que a veces la gente le entiende como algo negativo, hegemonía, hegemón, imposición. No. Cuando él habla de hegemonía cultural, habla de un consenso del bloque histórico que se hace hegemónico, se hace gobierno. Un consenso patrio. Exactamente, un consenso de mayorías que llegan a la conclusión de que un camino es el mejor para todos y para todas. Él estudia en sus cuadernos que eso ha ocurrido siempre en la humanidad, pero que no necesariamente lo hacían de manera consciente, sino que se va dando. Se va dando. Entonces, por ejemplo, él decía, hasta la mitad del siglo XIX Italia estaba fragmentada, dividida, ¿no? Y hasta que vino Garibaldi y fue el líder, ¿no? Entonces él le llama el príncipe moderno, el líder revolucionario, ¿no? Que logró detrás de él a juntar distintas clases sociales, distintos grupos sociales, distintos partidos y organizaciones y construir un gran bloque histórico que reclamó la reunificación de Italia y la independencia de Italia. Entonces dice, así como Garibaldi en su momento significó la reunificación de nuestro país, ahora nosotros tenemos que construir con un nuevo liderazgo, un nuevo bloque histórico para parar el fascismo en Italia y para construir una nueva democracia con una nueva hegemonía cultural, democrática, igualitaria, etc. Bueno, el presidente cuando nos está convocando a la construcción de un nuevo bloque histórico, él hace un paralelismo con el tiempo de Gramsci y dice, Venezuela y el mundo, miren quién ganó en Estados Unidos, Trump, ¿no? Están amenazados por el fascismo. Nosotros vivimos la arremetida, Daniel, del 29 de julio. Chenda, Ángela. Pero además de eso, gana un protofascista las elecciones de los Estados Unidos y se desarrolla una política fascista terrible en el Medio Oriente que pone en peligro la vida misma de la humanidad y abre la posibilidad de una guerra nuclear en el Medio Oriente, con Israel a la cabeza por parte de la derecha internacional. Y la guerra en Ucrania recrudece y se vuelve cada día más peligrosa con un gobierno fascista que hasta usa la cruz esvástica en sus banderas de lucha de las brigadas que están luchando a su favor en Ucrania y en sus redes sociales abiertamente. Es decir, en una emergencia del fascismo, ¿qué hace el presidente? El presidente hace lo que hizo Gramsci en su momento y que en aquel tiempo no fue escuchado, que es lo que explicaba el presidente, y llama a la constitución de una gran alianza de clases, que eso es lo que es un bloque histórico, una gran alianza de clases sociales donde está la burguesía nacionalista, las pequeñas burguesías nacionalistas y populares, la clase obrera, los campesinos, los pobladores, los trabajadores de todos los sectores sociales y políticos, se reúnen, correcto, a poner una barrera frente al fascismo y a construir una nueva hegemonía cultural que se le puede también llamar un nuevo consenso nacional para poder caminar hacia el futuro. Entonces el presidente dice, y juntos, ahora los llama a este congreso, ¿para qué? Para debatir el consenso, porque el consenso no puede ser impuesto por los dirigentes políticos nada más. Entonces llama, fíjense, participaron más de 3 millones de personas de todos los sectores sociales, más de 100.000 asambleas para en 3 meses. Claro, porque esta es nada más la primera etapa del Congreso. Sí. Y entonces en ese proceso de participación, más de 500.000 propuestas que se aterrizaron entonces en esas 7 transformaciones. Cada transformación tiene un número de ejes específico de propuestas para construir el nuevo país que queremos impulsar hacia adelante. O sea, que María Corina sigue diciendo que el día se va a juramentar el mundo. Siguen en su locura. Y que no hay democracia, que no hay debate. Y nosotros estamos debatiendo con todo el pueblo llano y todos los sectores sociales un modelo de país. Y el POA, o sea, el programa operativo anual que nos va a dirigir con todo el programa de gobierno hasta el 2031. Así es, el plan de gobierno de la República lo discutió la gente, no lo impusieron los políticos. Yo creo que aquí hay gente que está desconectada de la realidad. Hay una gente que está pisando la realidad, que ahorita está en la camionetica, y hay otra gente que está totalmente desconectada de la realidad. Está en las nubes. Y hay gente que no se da cuenta que toda la pérdida de la calidad de vida que hemos tenido es también por esta ultraderecha fascista. ¿Qué es el fascismo, Len? Mira, te lo voy a decir con palabras de Bertolt Brecht, que precisamente las abrazó en Gramsci. Bertolt Brecht decía, ¿qué es un fascista? Un capitalista asustado. Cuando los capitalistas más privilegiados, es decir, no los capitalistas que tal vez construyeron su empresa y su fortuna a base de trabajo desde abajo, sino los que se aprovecharon del Estado, los contratos del Estado, los que siempre fueron los privilegiados, ¿verdad?
ven amenazados sus intereses irrestrictos, de inmediato acuden al fascismo. Y el fascismo no es más que una fase violenta del capitalismo. El capitalismo tiene un rostro democrático liberal, ¿verdad? Que va a elecciones cada cierto tiempo para elegir a una gente que decide. Pero cuando el modelo democrático que ellos mismos construyeron no les favorecen, entonces recurren al golpe de Estado, a la violencia, a la violación de los derechos humanos para imponer su voluntad a través de la fuerza. Eso es importante. Mira lo que acaba de decir Len, ¿no? Y yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Aquí gana un modelo progresista y han atentado de todas las vías posibles, de todas las maneras posibles, con todas las fórmulas posibles. 25 años. 25 años. El fascismo, bien explicado ahorita por Arlen Mata. Pero además, en Brasil pasó lo mismo y con su modelo democrático ganan los progresistas. Qué casualidad, un golpe de Estado. Y pasó en Ecuador. Qué casualidad. Y pasó en Honduras. Y sacaron al presidente Zelaya. Qué casualidad. Y pasó en Bolivia y sacaron a Evo. Qué casualidad. Y pasó también en Paraguay. Y le dieron un golpe de Estado al tipo y lo sacaron también. Y en Nicaragua lo quieren hacer y lo quieren hacer en Venezuela constantemente. Y ahorita tienen en jaque al presidente Petro en Colombia todos los días. Ya, vamos a ver. ¿Quién es el antidemocrático? No sé. Que tener 5 deditos de frente, papi. ¿Quién es el antidemocrático? Somos nosotros. ¿Quién es el dictador? Somos nosotros. Es Maduro. Yo creo que son ellos. Y que se imponen por la vía violenta, así como cuando van a un país a tratar de hacer negociaciones que no le conviene a ese país y solo le conviene a la gran potencia y dan golpe de Estado, matan presidentes, estallan aviones y matan gente en las calles y bombardean, como lo hacen hoy lo hicieron con Libia, con Siria, como lo han hecho con Irán, Irak y como lo siguen haciendo ahorita en Líbano y ahorita como siempre en la Franja de Gaza, en Palestina. Muy triste lo que está pasando. Bueno, hay que ponerle un cerco a el fascismo y en buena medida este Congreso del Bloque Histórico es necesario. Ahorita vamos a regresar y vamos a poner unos audios, pero mi pana aquí el chino me está diciendo que tenemos que ir a un corte musical y nos vamos con Maracaibo 15, 18 de noviembre, 4:55 p.m. Nos vemos en un ratico. Escuchábamos un audio cuando son las 5:05 de la tarde. Estamos nuevamente en su programa Política y Gestión con Daniel Mata. Nada más y nada menos que al presidente de la Asamblea Nacional, nuestro hermano Jorge Rodríguez, y a nuestro ministro de Interior, Justicia y Paz, capitán Diosdado Cabello Rondón. Dos grandes líderes de este proceso revolucionario y que forman parte de esa generación fundadora que acompañó al comandante Chávez a la fundación, valga la redundancia, de esta quinta república, que lo que ha hecho es democratizar a nuestro país. El comandante Diosdado Cabello decía, Arlen, Ángela, que había que transformar todo lo que se tenía que transformar para con otro nuevo sistema de gobierno podamos entregarle nuestro país libre, soberano e independiente y próspero a las generaciones futuras, a las generaciones jóvenes, y que no podíamos mantener la estructura del viejo Estado adecoburguesa, adecocopellana burguesa, porque con esas herramientas melladas del capitalismo, de la forma de organización de la sociedad, no vamos a ser libres, independientes, soberanos y prósperos, porque ya está demostrado lo que pasó en los últimos 40 años con ellos, que ni siquiera una misión vivienda tenían para que nuestro pueblo viviera dignamente. ¿Qué tiene que decirme la generación joven, Ángela, sobre este Congreso y cuáles son las aspiraciones legítimas de los jóvenes con este Congreso que se está haciendo del bloque histórico? Bien, Daniel, primero buenas tardes y gracias por la invitación a todos los que nos escuchan y nos ven a través del programa Conexión Política y Gestión. Ese es otro, ese es el del gobernador. Ese es el jueves, ese es el jueves. Tenemos aniversario con el gobernador en su programa. No se lo pueden perder. No se lo pueden perder, los invitamos aquí el jueves a partir de las 5 de la tarde. Conexión con Terán de aniversario, 3 años. Valga la el cuña. programa, valga la cuña.
Bueno, aquí que estamos en política y gestión, es una gran oportunidad para hablar de esta gran experiencia. Ciertamente nuestro capitán decía que estábamos haciendo historia y para nosotros los jóvenes era muy importante participar porque durante mucho tiempo se creía o se hablaba de que la juventud solamente servía para el área de tecnología o la comunicación, pero no. En este congreso, en este gran bloque histórico, la juventud participó con un 45% llevando las propuestas. O sea, la juventud... O sea, de todo el 100%, de todo el 100%, 45 eran jóvenes. 45 eran jóvenes. Wow. Y los 45% de todo el 100 llevaron propuestas para nivel nacional. Entonces no se quedaron solamente en los estados, sino que dieron la resolución a muchos conflictos a nivel nacional. Entonces somos los jóvenes, no solamente los jóvenes, sino la generación genial. Por ejemplo, en la mesa 2, que es la mesa que me tocó discutir, que tiene que ver con el derecho a la ciudad y los servicios públicos, participó Daniel, como anécdota, una niña de 11 años. 11 años. Y todos nos quedamos sorprendidos y anonadados porque una niña con mucha claridad política, con sus propuestas bien claras, hablando y derrotando el sistema burgués. Hablaba de que había que derrotar el burocratismo, hablaba de que los diputados, los alcaldes, los gobernadores tenían que acercarse más al pueblo y que la comuna era la única solución. Y ciertamente nosotros vamos a derrotar este estado burgués y vamos hacia la transformación de los circuitos comunales y la comuna, que es lo que nos está llamando nuestro presidente Nicolás Maduro. Perfecto, o sea, y ahí los jóvenes hicieron bastantes propuestas, supongo yo, ¿no? Muchísimas, en todas las materias, en todas las mesas. Una propuesta que te acuerdes que hizo la juventud para su país. Mira, una de tantas en el tema en la mesa que me tocó fue la conformación de bricomiles para la Misión Vivienda de Venezuela, porque son muchos jóvenes que han vivido con sus padres en la Gran Misión Vivienda de Venezuela y para el mantenimiento de sus servicios, de sus espacios públicos, están creando y organizándose en bricomiles para la Gran Misión Vivienda de Venezuela. Como una de las propuestas que muchas de las que se debatieron. Y a nivel de estudio, a nivel de prosperidad individual para el joven, ¿qué propusieron? Bueno, nosotros estábamos hablando del planteamiento de mejorar el tema de la educación, el sistema educativo, las leyes del sistema educativo. Se dio un gran debate con el tema del sector medio y el sector universitario, la inclusión de otras áreas y otras materias en el tema productivo para que el joven o la joven se pueda formar en áreas de producción económica, en áreas de exportación, empresas, medianas empresas, entendiendo que Venezuela ahora va a una gran transformación de un nuevo modelo con las zonas económicas especiales. Entonces el joven de este tiempo está buscando alternativas y está buscando otras carreras y lo planteó en ese gran congreso. Está buscando otras formas de transformar la revolución bolivariana. Bueno, yo creo que la juventud tiene, primero, la generación de ustedes fue la que le tocó vivir uno de los peores momentos de la historia. ¿Por qué? Porque la generación mía, dentro de todo, comenzamos a trabajar como profesionales justamente cuando Chávez era presidente. Así es. Y Chávez quitó las cuotas balón, la juventud pudo, esa juventud de ese momento, del año 2010, 2005, pudo comprar apartamentos, pudo comprar carros, pudo viajar. Así. La juventud que se formó con Chávez, que se estaba graduando, que estaba estudiando para aquel momento. Pero la generación joven le tocó un momento muy crítico. Ver las familias separadas, ver las familias sin poderse abrazar. Los jóvenes tuvieron que salir a trabajar para sacrificar muchas veces sus estudios. Sacrificaron sus estudios para poder ayudar en la casa. Y nosotros tenemos como revolución en este momento de escucharlos y de generar todas las alternativas posibles de desarrollo para que esa juventud tenga un empleo digno, para que esa juventud pueda acceder a un crédito para comprar su vivienda, para que esa juventud pueda acceder a un crédito para comprar su carro, para que no solo esté la satisfacción intelectual y espiritual, sino que también podamos satisfacer las necesidades materiales que son normales de cualquier ser humano. Si la revolución no puede ayudar en la satisfacción de las necesidades materiales, entonces no es una revolución. Y Chávez vino aquí en este país saldando la deuda histórica de las necesidades materiales, que no es lo mismo en este momento saldar necesidades materiales con la ultraderecha atacándote y evitando que puedas vender tu petróleo y además bloqueándote todos los recursos que tenían en el extranjero y además atacándote y generándote migración de población y haciendo sufrir al pueblo en salud
en educación, en agua, en electricidad, y haciéndolos sufrir para que no puedan acceder a una economía básica mínima que se desarrolle como familia y que el joven pueda tener aspiraciones. Joven, tú que me estás escuchando, no fuimos nosotros los que causamos esta situación del 2017 hasta aquí, del 2015. Fue la ultraderecha, esa misma María Corina que te llama en el TikTok a votar. Ellos ocasionaron que tú perdieras la calidad de vida. Sería bueno algún día tenerlos en un debate para arrastrarlos por sinvergüenza. Ellos ocasionaron que se fueran los jóvenes del país. Ellos tienen a muchos jóvenes venezolanos maltratados en Perú, en Chile, en Ecuador, manipulados. Y te llaman a votar por ellos. Pero ellos te dividieron. Y ellos te tienen ahorita mermada tu calidad de vida. Es la revolución la que te está escuchando. Es la revolución la que con Chávez te dio garantía de quitar todas las cuotas balón. Es la revolución la que con Chávez pasó de 400.000 estudiantes a más de 2 millones de estudiantes universitarios. Y es la revolución la que dejó que la juventud ya no sufriera con perdigones, ni con ley de vagos y maleantes, ni con la recluta obligatoria. Es la revolución que le dio cabida a la juventud. Y es la revolución que creó un ministerio de juventud para que los jóvenes se vieran representados. Así es, Daniel. Y también con este gran bloque histórico, Nicolás despierta una esperanza en la juventud, no solamente por la participación amplia de todos los sectores juveniles que estuvieron en ese congreso, sino que da la esperanza y el llamado a la paz. Muchos jóvenes que vivimos la persecución, que vivimos el fascismo inoculado por la derecha, hoy sentimos la esperanza y hoy sentimos la seguridad de que no van a volver, porque no volverán a este gobierno, porque con este plan, con este llamado que está haciendo el presidente Nicolás Maduro, vamos a construir y seguiremos transformando la revolución bolivariana y quedará no solamente en manos de los que nos han enseñado, que son los propulsores y los fundadores, que en ellos, bueno, toda la experiencia que la juventud hoy ha visto y se ha adaptado, sino que la generación de oro, la generación joven y la próxima generación genial va a tener un país soberano, independiente, y sabemos que ya el fascismo no atacará y no, aunque intenten, no podrán. Arlen Mata, ¿se puede construir consenso para un proyecto de país? Eso es lo que ha ocurrido siempre en la humanidad. Eso es importante. Gramsci no estaba propugnando una teoría que tratara de explicar una nueva forma de organización. Se puede decir, eso lo entiende el presidente. ¿Se puede reconstruir nuevas mayorías con base a un consenso? Sí, claro. Es lo que siempre ocurre en la humanidad. El problema es que el consenso tiene que atraer a las grandes mayorías. Tiene que ser un consenso que provenga del seno de la gente o de la subjetividad de la gente. Yo doy un ejemplo. Después de nuestra independencia, a nuestros oyentes y a los compañeros que nos siguen en nuestro canal en YouTube, después de la independencia había un consenso en el país, en toda la fuerza. Ese consenso decía que tenían que haber un tipo de democracia, era una democracia censitaria, nada más votaban los hombres y la gente rica, pero era el tipo de democracia de la época, porque había un rechazo a la monarquía, porque toda la guerra de independencia se hizo en contra de la monarquía española, de manera tal que se instala una república y una república democrática, y los primeros años de la república, aunque hubo un golpe de estado contra Vargas, etcétera, o una renuncia de Sublet, pero todos los presidentes de esa época, a su manera y con el modelo de democracia de la época, se elegían. Pero había una economía liberal en la época. Entonces, ¿qué pasó? Ese modelo entró en crisis. Ese era un bloque histórico, fíjense, para que nosotros entendamos qué es lo que quiere el presidente darnos a entender. Era un bloque histórico que tenía un consenso de nación. Pero ya a finales de los años 40 del siglo XIX, el modelo se agotó. Se agotó porque las grandes mayorías empobrecidas no podían votar, porque las mujeres no podían participar y porque además para poder ser electo tenías que tener cierta cantidad de bienes. Pero además de eso, las famosas leyes del 10 de abril, los que vieron historia de Venezuela en el liceo se acordarán de por lo menos el nombre, liberalizaron la economía nacional y golpearon a los pequeños comerciantes. Y eso provocó que quebraran muchas pulperías, como le llamaban en aquel tiempo. Entonces, ese modelo entró en crisis y vino un modelo contrahegemónico, y ahí salió Zamora a luchar en contra de esas oligarquías que se habían apoderado del país. Y después de la muerte de Zamora y del triunfo de la Revolución Federal, se levantó un nuevo consenso nacional que le llamaron el liberalismo amarillo, que construyó un proyecto de país que estuvo en el poder como unos 30 años. Y de ahí para adelante siempre ha sido igual.
¿Qué es lo que quiero decir yo con esto? El presidente, cuando el comandante Chávez llamó el año 99 a la constituyente, y él da ese recorrido desde el 94, ¿verdad? Por todo el país hasta el año 99, él construyó un gran consenso detrás de sí, que teníamos que hacer una nueva constitución en base a la participación popular y que esa constitución tenía que ser el proyecto de país. Y las amplias mayorías del país se sumaron a ese nuevo consenso de nación, dejaron atrás el viejo bloque histórico, perdió el poder y se construyó un nuevo bloque histórico. Pero en este momento el capitalismo mundial ha cambiado, la economía del país ha cambiado, atravesamos la gran crisis que atravesamos producto del bloqueo y las sanciones, y el presidente nos está llamando entonces, ante la amenaza del fascismo, por eso es que él le cambió el nombre al Congreso, a construir un nuevo bloque histórico de la revolución. Se puede construir consenso económico. Claro que se puede construir consenso económico. Donde quepamos todos. Mira, ¿tú sabes qué ayuda a construir un consenso económico en Venezuela? El ejemplo de China. En China, empresarios latinoamericanos de distintas latitudes y españoles y europeos, algunos de ellos tienen hasta canales en YouTube para invitar a la gente a invertir en China. Hoy día son empresarios que ejercen su libertad económica en China, pero China está dirigido por un partido comunista. Pero en China también hay comunas, la comuna más grande del mundo, donde toda la propiedad de las empresas es pública, está en China y tiene 10 millones de habitantes, ¿no? Entonces tú dices, bueno, ¿pero qué es eso? Bueno, un modelo de economía mixta que Venezuela lo ve como ejemplo y sin calco ni copia, perfectamente podemos, desde nuestra realidad y nuestras potencialidades económicas, construir ese nuevo modelo económico que necesita el país. Ya a finales del siglo XX se demostró que el modelo económico neoliberal en Venezuela no funciona y tiene el rechazo de las mayorías. Para construir un nuevo modelo económico hay que acabar con el burocratismo. Y hay con que acabar, este modelo de Estado y con esa cantidad de alcabalas que se forman en torno a la hay que cantidad de acabar papeles. con el modelo de Estado que crearon los tener ADECO mayores hace 60 años. Hay que generar mayores libertades para que el pueblo cree, para que invierta, para que se desarrolle, para que todas las ideas aporten al desarrollo Para nacional. que el que quiera emprender Lo haga un fácil. pequeño negocio, Lo haga fácil un mediano y rápido. negocio, no tenga que tener... Esa es la mayor crítica. Sí, claro, cientos de pasos. Por ejemplo, los emprendedores. Se crea el movimiento de emprendedores. La Guaira propuso, para que lo sepan, en el Congreso del Bloque Histórico, eliminar toda esa cantidad de permisos y generar una taquilla unificada. Así es. Donde usted como empresa vaya y sencillamente ahí le saquen el registro único que le puede permitir trabajar tranquilamente. Y La Guaira propuso también, en la agenda concreta de acción, para ti que me estás escuchando, por lo menos 1 año y medio de periodo de gracia en el ejercicio económico para las empresas que se estén montando. La Guaira lo propuso. Es decir, que la persona que abra un restaurante, que abra una empresa, oye, el Estado le dé 1 año y medio por lo menos, para que la persona se ponga al día y nos traen el pocote matraquero, eso hay que decirlo, persiguiendo al pueblo para sacar una tajada por un bendito papel o un bendito certificado. Para que vea la gente en lo concreto. ¿Qué está proponiendo La Guaira? Esas dos propuestas salieron del seno de La Guaira. Igual que la zona económica especial se desarrolló en buena parte fue aquí en La Guaira. La Guaira está proponiendo eso. Está proponiendo que los trámites para una empresa sean parecidos al 1/10. Es decir, que cuando la gente se mete en la página y diga, tú voy a registrar una empresa, no usted tenga que estar persiguiendo al funcionario. Que lo evalúen por porcentaje, como se evalúa el 1/10, que nosotros en la gobernación estamos en el 98. Es decir, que nosotros tengamos que perseguirlo usted, porque el día que se registró y digo, quiero montar una empresa, salen las instituciones a perseguirte para darte tus papeles, para que tú puedas trabajar. Eso lo está proponiendo La Guaira, ¿sí o no, Arlene? Sí. La Guaira está proponiendo eso, que se haga una especie de 1/10 para el empresariado, para los emprendedores. El que quiera invertir, el que quiera generar un modelo de negocio, tenga la oportunidad de hacerlo de manera rápida. Y más bien el Estado se ponga a perseguirte para ayudarte. Y que te evalúen al bombero que da el permiso, que te evalúen al CENIAT, que te evalúen a cada instancia para que la cosa se haga de manera más rápida. Propuestas que salen desde La Guaira de manera concreta. Fortalecer nuevamente el puerto y el aeropuerto. Propuestas que salen desde La Guaira de manera concreta.